Hola a todos, este es Pablo con el Buda que ayuda. El día de ayer estuvimos explorando un poquito el tema de la cobardía y cómo nuestro entendimiento de cobardía y coraje usualmente tiene más que ver con la forma en que actuamos, cuando en realidad la esencia de la cobardía, que es una mezcla entre miedo y vergüenza, tiene más que ver con nuestra capacidad de reconocer y sentir el miedo. Y cuando exploramos el tema, mencioné cómo en esencia el ego es un mecanismo basado en el miedo. Y quería el día de hoy explorar un poquito cómo ese mecanismo genera escenarios de lo que podría ser, cosas que quizás pueden suceder o que quizás debieron haber sucedido o quizás pudieron haber sucedido, y cómo la distancia entre lo que es y el quizás nos causa una gran cantidad de sufrimiento. Antes de empezar en el tema, si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse y con eso pues es bastante motivante para mí y también le da más visibilidad al canal y quizás otros pueden beneficiarse de este tipo de charlas. Y regresando al tema, entonces, empecemos por revisar un poquito esta noción de que el ego es un mecanismo basado en el miedo. Los inicios del ego empiezan a muy temprana edad, cuando empezamos a tratar de manipular nuestro medio ambiente para procurar afecto, procurar confort, procurar placer. Y a lo largo del tiempo el ego va dando lugar a toda una construcción de personalidad que es esencialmente dedicada a obtener estabilidad, placer, confort, validación. Si bien a través de los años y de adquirir cierto nivel de madurez, nuestra personalidad se refina y se vuelve socialmente más aceptable que la de un niño de 2 o 3 años, la esencia de la personalidad, la esencia de lo que la personalidad busca, no cambia para nada. Y de hecho hay mucha literatura que describe cómo la personalidad en esencia y el ego en esencia es narcisista. Es basado en miedo y tratando de manipular para obtener. Y claro, eso no significa que todos seamos unos narcisistas diagnosticados ni cosa por el estilo, pero sí indica que lo que la psicología tradicional considera una persona sana, desde el punto de vista de las filosofías perennes, deja mucho que desear en términos de desarrollo e iluminación personal. Entonces, ¿por qué es que el ego desarrolla este mecanismo de manipulación? Bueno, porque al ser un infante necesitamos una mecánica para manipular nuestro medio ambiente y que especialmente nuestros padres hagan cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Sin embargo, esto no siempre funciona, y cuando las cosas no funcionan nos vemos confrontados cara a cara con nuestra vulnerabilidad y nuestra incapacidad. Y estos son afectos emocionales esencialmente intolerables para un infante. Y pronto aprendemos que podemos crear escenarios hipotéticos en nuestra mente, ¿no? Ponernos a soñar despiertos para darnos placer y para esencialmente crear una movida de desasociación con el presente. Aprendemos a desasociarnos con el presente perceptual, por así llamarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos planteándonos e imaginándonos, haciendo uso de memoria para proyectar escenarios pasados o futuros, y esencialmente crucificamos nuestra presencia en una línea de tiempo. Ya no estamos en el aquí y el ahora, sino que
nos estrechamos a través de una línea temporal y creamos escenarios imaginarios que son más deseables. Y esto no es lo único que sucede, sino que esos escenarios más deseables son vividos por un yo más deseable, por un yo que está experimentando ese escenario más deseable, y ese yo es también un yo ficticio. Es como un sueño esencialmente, tanto el escenario como el yo que lo está viviendo son imaginarios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque identificarnos con ese yo imaginario corta de raíz, si bien temporalmente, nuestro yo real, porque nuestro yo real y el ahora son uno y la misma cosa. Y este yo imaginario tiene ciertos atributos que el yo imaginario de hoy por hoy no tiene. Entonces estamos separados entre hay un abismo entre lo que creemos ser hoy y lo que creemos que debiésemos ser a futuro para obtener ese escenario hipotético del quizás, de lo que pudiera ser. Y ese abismo entre el supuesto yo presente y el yo futuro es un abismo infranqueable. No podemos cerrar esa distancia, por mucho que querramos. Y gran parte de la razón que no podemos hacerlo es que el yo imaginario de lo que queremos ser, por ser imaginario, no tiene ser verdadero. Es un fantasma de nuestra imaginación. No tiene tracción en la realidad, ¿sí? No tiene capacidad, no tiene agencia. Y esa falta de agencia la sentimos al identificarnos con ese yo imaginario. Sentimos esa falta de poder, esa falta de agencia, esa falta de ser. Y es una falta que nos causa un tremendo sufrimiento. Sin embargo, como estamos muy acostumbrados a esta movida, a esta pequeña movida desasociativa en la cual nos divorciamos del aquí y el ahora para generar esos escenarios a futuro, y estamos adictos a esta movida de desasociación, entonces tendemos a hacerla muy a menudo y tendemos a pagar el precio de no poder sentir nuestro ser al plantarnos ese quizás y al plantearnos ese yo imaginario e identificarnos con ese yo imaginario. Y el problema de fondo es confundido de aquí en adelante, porque nuestra mente cree que cerrar esa distancia y lograr ser la persona que creemos que tenemos que ser y lograr ese quizás que supuestamente nos va a hacer feliz es lo que la mente o el ego cree que va a solucionar el problema. En otras palabras, abrimos un gap, abrimos un abismo. Este es el aquí y el ahora, este es el quizás. Abrimos ese abismo y la mente pensante cree que tenemos que ir de aquí hacia acá para ser felices y sentirnos bien con nosotros mismos. En otras palabras, la mente y el ego creen que tenemos que cerrar el abismo hacia futuro, hacia ese escenario, hacia ese quizás y hacia ese yo imaginario. Sin embargo, lo que las filosofías perennes nos enseñan y lo que a través de meditación, etcétera, podemos descubrir es que lo que tenemos que hacer es dejar de abrir el abismo, ¿sí? Dejar de abrir ese abismo y de separarnos de nuestro verdadero ser al crear esos escenarios hipotéticos del quizás y de identificarnos con esos yo imaginarios, porque esa separación que constantemente estamos creando nos causa tremendo sufrimiento al cortar nuestra conexión con el ser. Y tengo un ejemplo de este tema. Estaba trabajando con una persona hace varios meses y era una persona que pues tiene su propio negocio, es relativamente exitoso, y sin embargo sentía que
había muchas cosas que debiera cambiar de sí mismo para ser feliz. Y explorando, llegamos a un punto en el que dije, quiero que sientas el dolor entre el hombre que eres y el hombre que debieras ser. Y entonces él sintió el jalón, ¿no? Sintió ese dolor, ese afecto negativo de dolor en su plexo, más que nada. Y me dice, sí, lo siento. Y la lección de ese momento no es, tal cual dije, tratar de admitir que debemos ser mejores, sino que dejar de crear ese gap, ¿sí? Dejar de crear esa distancia que nos causa dolor. Claro, ahora viene la pregunta, bueno, eso significa que entonces no tenemos que tratar de ser mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que he tratado siempre de recordar es que en este canal tenemos que hacer una distinción, por lo menos temporal, entre lo práctico y lo normal versus las enseñanzas perennes. Esa distinción va a ser necesaria mientras no hayamos despertado a nuestro verdadero ser de forma plena, ¿sí? Entonces es una distinción que no aplica al final del día, pero es una distinción que de momento tenemos que hacer para no confundir lo eterno, por así llamarle, con lo práctico. Entonces, en la práctica, definitivamente, si hay cosas que tenemos que aprender, actitudes que debiésemos reevaluar, todo perfectamente bien. El problema es cuando confundimos esas actividades prácticas con un identificarse con el yo en escenarios a futuro o escenarios platónicos, por así llamarlo. Y esa es la fuente del sufrimiento, es esa identificación con un yo que no somos y que quizá podamos o no podamos ser, pero que no somos en el aquí y el ahora, y eso causa una división en nuestro ser que crea dolor. Entonces esto no es una batalla en contra de lo práctico ni cosa por el estilo, sino más un tratar de entender que lo práctico está al servicio del ser y no al revés, ¿sí? Y ese es en esencia el mensaje de hoy y como siempre muy curioso en saber sus comentarios. Veo que las visitas a estos videos están subiendo, están más o menos por las 50, 100 visitas por video, lo cual está muy bien, pero están todos ustedes muy calladitos, no están compartiendo sus comentarios. Para mí comentar e interactuar es muy motivante, y sus comentarios y sus likes a los videos también le dan más visibilidad a estos videos para que otras personas se puedan beneficiar del contenido. Así que los invito a participar en el canal. Regresaré pronto con más videos. Gracias por escuchar el video del día de hoy. Chao y hasta la próxima.